Hello, citizens of Europe. As spokesperson for SAPS, the Society Against PlayStation, I'd like to talk to you about a menace threatening humanity. It's happening right here, in our very homes, and corrupting the lives of our loved ones. Yes, friends, I'm talking about this. It may look like a harmless bagel toaster, but inside is a deadly donut. How do you know PlayStation is not a normal game system? It carries these telltale signs. Scientists say its effects are mind-boggling. Users lose all sense of reality and enter another world. Here we have a normal, healthy young man. And here we have a fellow who's been experimenting with PlayStation for only a few minutes. Proof that we SAPs must be on our guard. Remember, do not underestimate the power of PlayStation. Bienvenidos a este recorrido nostálgico en vídeo sobre la icónica PlayStation 1. En este vídeo, exploraremos la increíble influencia que esta consola de videojuegos tuvo en la cultura pop y cómo dejó una huella duradera en la historia de los videojuegos. Desde su impresionante catálogo de juegos, su revolucionario control, sus sorprendentes gráficos y su impacto en la cultura de los videojuegos, la PS1 marcó un antes y un después en la industria. Acompáñame en este viaje nostálgico y descubre qué fue lo que hizo de la PS1 una consola legendaria. Un control innovador. El control de la PS1 es un aspecto que dejó una gran impresión en los jugadores de la época. A diferencia de otros controles de la época, como el de la Nintendo 64, el control de la PS1 contaba con dos palancas analógicas, lo que permitía una mayor precisión y un mejor manejo en los juegos. Además, contaba con una gran cantidad de botones, lo que permitía una mayor variedad de controles y acciones en los juegos. El control tenía un total de 12 botones, incluyendo los botones de acción estándar, dos palancas analógicas y 4 botones adicionales en la parte central. Otro aspecto importante de su control era su diseño ergonómico, que permitía una mayor comodidad para los jugadores durante largas sesiones de juego. Los agarres laterales del joystick se ajustaban perfectamente a las manos del jugador, y los botones estaban dispuestos de tal manera que eran fácilmente accesibles. Además, era compatible con una gran cantidad de juegos de la consola, lo que permitía a los jugadores utilizar el mismo control para distintos juegos. La compatibilidad del controlador también permitió la introducción de periféricos como el multitap, que permitía jugar con 4 jugadores simultáneos. Su catálogo de juegos. La consola contaba con una enorme variedad de títulos para todos los gustos. Desde juegos de plataformas como Crash Bandicoot, hasta juegos de rol como Final Fantasy VII y juegos de acción y aventura como Metal Gear Solid. Los jugadores podían encontrar juegos de carreras, deportes, peleas, aventuras gráficas y mucho más. Además, muchos de estos juegos fueron considerados verdaderas obras maestras, siendo aclamados por la crítica y el público. Juegos como Resident Evil 2, Castlevania, Symphony of the Night, Chrono Cross y Gran Turismo son solo algunos ejemplos de los juegos de la PS1 que han dejado una marca indeleble en la historia de los videojuegos. Pero no solo se trataba de la cantidad de juegos disponibles, sino también de la calidad. La PS1 fue la primera consola de videojuegos en utilizar discos compactos en lugar de cartuchos, lo que permitió a los desarrolladores crear juegos más largos y complejos con mejores gráficos y sonidos. Además, la PS1 fue pionera en introducir géneros de juegos que se han vuelto muy populares en la actualidad. Por ejemplo, el género de los juegos de rol, RPG, fue revolucionado gracias a juegos como Final Fantasy VII y Suikoden 2. Estos juegos presentaban historias profundas y complejas, personajes memorables y una jugabilidad que involucraba decisiones estratégicas que afectaban el curso de la historia. Otro género que la PS1 ayudó a popularizar fue el de los juegos de horror y survival horror, con títulos como Resident Evil, Silent Hill y Parasite Eve. Estos juegos crearon un ambiente tenso y lleno de suspenso, en el que el jugador debía luchar contra criaturas aterradoras y sobrevivir a peligrosas situaciones. La PS1 también tuvo juegos que destacaron por su innovación y originalidad. Un ejemplo de ello es Parappa the Rapper, un juego de ritmo en el que el jugador debía presionar botones en sincronía con la música para completar canciones. Este juego fue uno de los primeros en su género y abrió la puerta a una gran cantidad de juegos similares en el futuro. En cuanto a la calidad técnica de los juegos de la PS1, cabe destacar que algunos de ellos eran visualmente impresionantes para la época. Juegos como Tekken 3, Tomb Raider y Final Fantasy VIII contaban con gráficos en 3D que dejaban boquiabierto a los jugadores. Además, la calidad del sonido y la música también era muy alta, gracias al uso de CD para los juegos. Incursión a juegos 3D.
La PS1 se lanzó en un momento en que los gráficos de los videojuegos estaban experimentando un cambio importante. En comparación con las consolas anteriores, la PS1 tenía una capacidad gráfica mucho mayor, lo que permitía la creación de mundos virtuales más detallados y realistas. La PS1 fue pionera en la introducción de gráficos en 3D en los videojuegos caseros, lo que permitió la creación de juegos como Crash Bandicoot, Metal Gear Solid y Final Fantasy VII, que se convirtieron en algunos de los títulos más icónicos de la consola. Estos juegos eran capaces de renderizar personajes y entornos en 3D con una calidad impresionante para la época, y su éxito ayudó a establecer la PS1 como una de las consolas más populares de su tiempo. Además de los gráficos en 3D, la PS1 también presentó mejoras significativas en la calidad de los gráficos 2D, que se veían más claros y detallados que los de las consolas anteriores. Esto permitió la creación de juegos en 2D como Castlevania, Symphony of the Night y Street Fighter Alpha 3, que aún se consideran algunos de los mejores juegos en sus respectivos géneros. La consola compitió con otras grandes de la época, como la Nintendo 64 y la Sega Saturn, que también estaban mejorando significativamente la calidad de los gráficos de los videojuegos. Cada una de estas consolas tenía sus fortalezas y debilidades en términos de gráficos, y los desarrolladores de juegos a menudo elegían la consola que mejor se adaptaba a sus necesidades. La Nintendo 64 fue la principal rival de la PS1 en términos de gráficos. La consola de Nintendo presentaba gráficos en 3D más suaves y detallados que los de la PS1, gracias a su procesador gráfico de alta velocidad y su capacidad para renderizar sombras y texturas en tiempo real. Además, la Nintendo 64 tenía un controlador analógico que permitía un mayor control de los personajes en los juegos en 3D. Por otro lado, la Sega Saturn presentaba gráficos 2D y 3D de alta calidad, pero su hardware era más complicado de programar, lo que dificultaba el desarrollo de juegos para la consola. Los desarrolladores también se enfrentaron a desafíos técnicos para crear juegos que aprovecharan al máximo la potencia gráfica de la consola, lo que a menudo resultaba en juegos con gráficos más simples y menos detallados. Si bien los gráficos de la PS1 pueden parecer simples y obsoletos en comparación con los gráficos de las consolas actuales, fueron un gran avance en su momento y establecieron un nuevo estándar para los videojuegos caseros. Su impacto se puede ver en la cantidad de títulos icónicos que se lanzaron en la consola y en la cantidad de jugadores que todavía disfrutan de estos juegos hoy en día. Su influencia en la cultura de los videojuegos. La PS1 también fue importante en el desarrollo de la cultura de los videojuegos. La posibilidad de jugar con amigos y familiares en una misma consola cambió la forma en que los jugadores interactúan entre sí. La PS1 fue el primer sistema de videojuegos en ofrecer experiencias multijugador en la misma pantalla, y esta característica ha sido fundamental para la evolución de la industria de los videojuegos. La PS1 fue una de las consolas más influyentes en la cultura de los videojuegos. En la década de los 90, los videojuegos comenzaron a ser considerados como un medio legítimo de entretenimiento y la PS1 fue una de las principales responsables de esto. Con el lanzamiento de la PS1, se produjo un cambio significativo en la forma en que se veían los videojuegos. Ya no se consideraban solo como una forma de entretenimiento para niños, sino que comenzaron a ser aceptados como un medio para adultos también. Los desarrolladores comenzaron a crear juegos más complejos, que abordaban temas más oscuros y maduros, y que requerían un mayor compromiso por parte del jugador. La PS1 también fue responsable de la popularización de los juegos de rol, RPG, gracias a títulos como Final Fantasy VII y Chrono Trigger. Estos juegos no solo ofrecían una historia profunda y rica, sino que también presentaban personajes memorables y sistemas de juego innovadores. Además, la PS1 ayudó a popularizar el uso de los CDs como medio para almacenar juegos, lo que permitió a los desarrolladores crear juegos con una mayor cantidad de contenido y una calidad de sonido mejorada. Esto, a su vez, llevó a la creación de videojuegos con bandas sonoras épicas y emotivas, que se han convertido en algunas de las más icónicas de la industria. La PS1 también cambió la forma en que los videojuegos se comercializan y distribuyen. La consola ayudó a popularizar el modelo de venta minorista de juegos, en el que los títulos se venden en tiendas físicas en lugar de ser distribuidos únicamente por correo o en línea. En resumen, la PS1 no solo fue una consola que presentaba avances tecnológicos en los gráficos y la jugabilidad, sino que también cambió la cultura de los videojuegos y ayudó a establecerlos como un medio legítimo de entretenimiento para adultos. Su influencia ha sido duradera y sigue siendo reconocida en la industria de los videojuegos hoy en día. La cultura de los videojuegos que la PS1 ayudó a establecer también se extendió a la música y la moda. Los juegos de la PS1 a menudo presentaban bandas sonoras inolvidables, que combinaban música electrónica, rock y otros géneros, creando un sonido único que a menudo se asociaba con los videojuegos. Además, la PS1 presentó a muchos jugadores a la cultura de los videojuegos japonesa, ya que muchos de los juegos más populares de la consola fueron creados por desarrolladores japoneses.
Esto llevó a una mayor apreciación de la cultura japonesa en Occidente y un aumento en la popularidad de los juegos de rol y los animes. La PS1 también ayudó a establecer la importancia de los personajes en los videojuegos. Muchos de los juegos de la consola presentaban personajes icónicos, como Lara Croft de Tomb Raider y Cloud Strife de Final Fantasy VII. Estos personajes se convirtieron en figuras emblemáticas de la cultura pop y ayudaron a establecer la importancia de la narrativa y los personajes en los videojuegos. Finalmente, la PS1 estableció la importancia de los juegos como una forma de arte. Los juegos de la consola presentaban gráficos impresionantes, historias profundas y bandas sonoras inolvidables, y muchos de ellos eran considerados como obras de arte por los críticos y los fans. La PS1 ayudó a establecer los videojuegos como un medio legítimo de expresión artística y creativa, lo que ha llevado a una mayor apreciación y reconocimiento de la industria de los videojuegos en general. Es imposible pensar que la PS1 dejó una marca indeleble en la historia de los videojuegos. Su catálogo de juegos, su controlador ergonómico, sus gráficos revolucionarios y su impacto en la cultura de los videojuegos lo convierten en una de las consolas más influyentes y queridas de todos los tiempos. Y aunque han pasado más de 25 años desde su lanzamiento, su legado sigue vivo hoy en día en la industria de los videojuegos. Así que gracias, PS1, por todo lo que nos dejaste. Espero que esta mirada al pasado te haya permitido recordar los buenos momentos que pasaste jugando a los juegos clásicos de esta consola y apreciar su legado en la industria de los videojuegos. Hasta la próxima.